Basado en la frase salvos siempre salvos, ¿crees en la perseverancia de los impíos? Yo creo que algunos creen en la perseverancia de los impíos. ¿En qué sentido? Dice, ustedes son los que creen salvo siempre salvo. Mire, en mi barrio había una persona que profesó ser cristiano y ahora es un borracho y no sé, entonces se va al cielo. No, porque yo no creo en la perseverancia de los impíos. Yo creo en la perseverancia de los santos. Cristalino, mis hermanos. Si hay una persona que hizo profesión de fe pública, pero persiste en un pecado y después de dicha profesión, su inclinación al pecado es mayor que antes, te pregunto, ¿crees que hubo conversión en esa persona? Me podrás responder que no eres omnisciente para saberlo, pero déjame decirte que la Biblia sí da principios para entender ese comportamiento. Mis hermanos, no pueden esperar manzanas de una planta de limón. Por sus frutos puedes conocer de qué árbol estamos hablando. Y también me dirás, pero esa persona predicaba y trabajaba muy duro en la iglesia, era muy activo en el ministerio. Déjame decirte que eso tampoco es una prueba final de conversión. Hay hombres que mientras están enamorando a una hermana cristiana, siendo lobos se disfrazan de ovejas y en algunos casos siendo buitres se disfrazan de paloma. Pero una vez termina la relación o se casan, sale el buitre que hay en ellos y vuelven a comer carroña según su naturaleza. En este short se explica con peras y manzanas. En otras palabras, mire, si habla como ganso, camina como ganso y parece un ganso, olvídese, es un ganso. Si la persona vive como un impío, habla como un impío, parece un impío, es un impío. No importa que profese ser creyente, es más, no importa que sea pastor, es un impío. Cristalino, mis hermanos. Pero con el verdadero convertido no pasa eso. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? La respuesta es simple, porque el creyente es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos da convicción de pecado, y no estoy diciendo con esto que el creyente no peca. Estoy diciendo que el verdadero creyente al pecar, tiene convicción de pecado y se arrepiente porque el arrepentimiento y la fe es un don que solo da el Espíritu Santo, y de esta manera el Espíritu Santo preserva al creyente y lo santifica a través de su palabra día a día. Así que la diferencia entre un creyente y un incrédulo es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Dios mismo habitando en nosotros. Pablo le dice a los hermanos de Filipos en Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cristalino, mis hermanos. Ahora te pregunto, ¿eres tú una cosa creada? ¿Y a los que le temen a Satanás, ¿es Satanás una cosa creada? Si verdaderamente eres creyente, ¿crees que tú o Satanás pueden separarte de Dios? Como respuesta a eso, te respondo con Romanos 8 del 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Mis hermanos, de acuerdo a lo leído en la palabra, el creyente persevera porque el Señor los preserva. Y ahora sí, dejemos que este panel de siervos de Dios, compuesto por Miguel Núñez, Sugel Michelén, Josías Grauman, Paul Washer y Luis Contreras nos aclaren más el panorama respecto a la perseverancia de los santos y la razón de la caída de los impíos. Yo creo que algunos creen en la perseverancia de los impíos. ¿En qué sentido? Dice, ustedes son los que creen salvo siempre salvo. Mire, en mi barrio había una persona que profesó ser cristiano y ahora es un borracho y no sé, entonces se va al cielo. No, porque yo no creo en la perseverancia de los impíos. Yo creo en la perseverancia de los santos. O sea, los que Cristo salva, santifica. Entonces, esos que son salvos y están siendo santificados, pueden estar seguros de que van camino al cielo y de que no se perderán. Porque Jesús dice, mi Padre que me las dio, mis ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Pastor Sugel, para entenderlo mejor, ¿puede por favor explicar la salvación con peras y manzanas? Si un cristiano se pierde, nosotros tenemos un gravísimo problema porque estamos diciendo que la justicia de Jesús no es perfecta. Lo que sucede en la salvación es que Cristo pone en mi cuenta su justicia perfecta
y es su justicia por su justicia que yo soy salvo. Si un cristiano se pierde, entonces la justicia de Cristo no era suficiente. ¿Y usted, Pastor Miguel, puede explicar por favor cómo perseveran los santos? Los santos perseveran porque Dios los preserva. Esa sería la mejor forma de pensar en la perseverancia de los santos. Si Cristo me entrega vida eterna y yo luego la pierdo, realmente lo que me entregó fue una vida temporal, pero Él me entregó vida eterna. Y esa vida eterna entonces jamás puede perecer, precisamente. Entonces, yo creo que la palabra tiene múltiples textos para hablar de la perseverancia de los santos. Paul mencionaba uno de ellos: aquel que comenzó la buena obra será fiel hasta completarla. Romanos 8, al final del capítulo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Eres tú una cosa creada? Oh, claro que soy una cosa creada. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi Padre más grande que todos, y nos tiene como en la palma de su mano, y nadie se la puede arrebatar. Entonces yo estoy seguro en la mano del Padre, de manera que tú tienes versículo tras versículo tras versículo que nos hablan acerca de la perseverancia de los santos. Pastor Miguel, ¿pero qué le puede decir a los creyentes piadosos que viven con el miedo de perder la salvación? Es decir, los que entienden que la salvación es por gracia, pero además creen que se debe mantener por obras. Comentario al margen: no estamos diciendo con esto que el creyente puede hacer lo que le da la gana y pecar deliberadamente porque es salvo. Pero no sería como muy esperanzador correr la vida cristiana con la posibilidad de que el último día yo me podría zafar de la mano de Dios. No creo que eso sería como esperanzador, en lo más mínimo. La única manera como la gente puede pensar en eso es cuando tú crees que tus obras contribuyen a tu salvación, y por tanto, quizá cuando me saquen cuenta, mis obras no me dieron. O sea, me quedé en rojo, la cuenta se me quedó en rojo y no dio para pagar. Y esa es la razón por la que la doctrina de la Iglesia de Roma, lamentablemente, nadie tiene seguridad de su salvación, ni siquiera el Papa. El Papa le preguntaron, no este Papa, el Papa anterior, pero es lo mismo. Le preguntaron que si él pensaba, Juan Pablo II, que si él pensaba ir al cielo, y él dice que él estaba confiado en que sí, porque habían tantos católicos orando por él, que por lo menos le garantizarían llegar al purgatorio. Eso no es muy esperanzador, honestamente. Esta no es la clase de esperanza que la palabra de Dios nos ofrece. ¿Y usted, doctor Josías, puede responder a esta inquietud legítima que da pie a la frase salvos siempre salvos? ¿Cómo se puede explicar por qué una persona que hace profesión de fe persiste en el pecado? La Escritura es clarísima de que Dios va a preservar los suyos, pero la gente dice, uy, pero ¿qué pasa si alguien profesa y luego abandona? Bueno, 1 Juan 2:19, los que salieron de nosotros no eran de nosotros, porque la marca de un cristiano es de que Dios le preserva. Y entonces, si dice salvo, siempre salvo, entonces, ¿cómo explicas todos los pasajes en donde la Escritura nos exhorta a examinarnos, nos exhorta a no abandonar a Cristo, como que ya no tenemos que exhortar a nadie? Y las dos cosas son ciertas. Tú tienes que perseverar en Cristo, tú tienes que aferrarse a Cristo y seguirlo todos los días de tu vida. Obviamente, los que Él ha salvado van a perseverar porque Dios los va a preservar. Pero no debemos tener seguridad de la salvación de los demás pensando, uy, seguramente van a llegar, y dejar de exhortarles, dejar de animarlos. Nos necesitamos, ¿no? Escuchemos ahora la opinión de Paul Washer. Hermanos, hay que ver el propósito de todo lo que Dios ha hecho. La caída, la cruz de Cristo, el llamado de Israel, toda la historia de redención no tiene el propósito de demostrar la fidelidad y poder de los que se salvan. Todo lo que ha pasado en la historia del mundo tiene un propósito singular. Toda la historia de redención, demostrar el poder y fidelidad de Dios de salvar. Eso es lo que personas, me parece, no entienden. Tenemos un ejemplo en Ezequiel. Dios dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Amén.
que habéis profanado entre las naciones donde fuisteis, vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, como demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Y Él dice, porque os tomaré de las naciones. Se puede poner un pronombre, ¿no? Porque yo, Dios hablando, yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras y yo os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces yo os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. No hay duda, va a suceder. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos yo os limpiaré. Entonces el Señor está mostrando no solamente el mundo, sino el cielo, los ángeles. Él está dándoles a todos una manifestación de su poder. Entonces Él no va a fracasar, no va a fallar. Si Él ha salvado a una persona, Él va a obrar para que esta persona llegue al cielo. ¿Por qué? Su reputación depende del éxito de su obra. Hasta la caída de Adán y Eva tiene un propósito. Amén. La gloria de Dios. Y Él está, por medio de su Hijo, Él está haciendo una obra de redención por la cual su gloria se va a manifestar como ninguna otra obra. No va a fallar, ni con la oveja más pequeña. Él no va a perder ninguna. Y usted, doctor Contreras, para cerrar, ¿puede explicarnos por favor cómo actúa la Trinidad en la perseverancia de los santos? En todo el proceso, como lo dijo nuestro hermano Pablo, de principio, en medio hasta el fin, la Trinidad está involucrada. Sí. Como lo dice el hermano MacArthur, es debido al poder del Padre. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Es debido a las peticiones del Hijo. El Hijo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y encima de eso, la presencia del Espíritu. Él es las arras de nuestra herencia, Él es la garantía, el depósito hasta la redención adquirida. Entonces, la Trinidad garantiza la perseverancia de los santos.